欢迎你们到密中友谊馆过来。Bienvenidos al Centro de la Amistad Peruano-China。我叫本佳明，mi nombre es Benjamín Gutiérrez， 我是秘鲁健身气功协会的主席。Soy el presidente de la Asociación Peruana de Qigong para la Salud y nosotros impartimos clases del Qigong aquí en este centro. Hemos querido iniciar este evento, este maravilloso evento que es una conferencia de medicina china con unas presentaciones de Qigong. Como algunos de ustedes deben saber, el Qigong es una de las herencias culturales de China, pero ahora es un patrimonio de la humanidad que difunde la práctica de los ejercicios de respiración, relajación corporal y tranquilidad mental, precisamente para poder hacer circular el Qi en todo nuestro cuerpo. Entonces vamos a invitar, hay un grupo de estudiantes que practican aquí los días martes y jueves en las noches y vamos a hacer la demostración de la rutina Pa Tuan Jing, las 8 joyas o los 8 brocados de sede. Recibimos por favor a los estudiantes de Qigong para la Salud del Centro de la Amistad Peruano-China. Están a cargo del profesor Dante Dávila Sotel. 健身气功六字诀。左脚分开，松劲站立。起势，上托，下按，外拨，收回，静养。 掌虚，收回，穿掌虚，收回。 横掌起身，转掌合，捧，起，转。 觉垂落，上托，落肘展肩，缩向前推，丝，收回，落肘展肩。
向前推，思吹自觉，松腕外开，扶腰下滑，吹收回，摩带脉下滑，吹吸自觉，垂落，转掌，提肘，外开，收回，Estimadas señoras y señores, fuertes aplausos para la Asociación Peruana de Qigong, quienes han iniciado este evento. A nombre de la Asociación Peruano-China, es un placer darles la bienvenida al simposio La Medicina China en el siglo XXI. Evento que, como ustedes han visto, ha empezado con una extraordinaria y vibrante rutina realizada por nuestra asociación. Este simposio, el de la medicina china en el siglo XXI, forma parte del calendario de actividades que ha elaborado la Asociación Peruano-China, conmemorando los 170 años de la inmigración china al Perú. Calendario que tiene como principal objetivo difundir los principios y valores que heredamos de nuestros ancestros y cuya principal objetivo es profundizar en temas como el que nos convoca esta noche. Esta noche tendremos el honor de escuchar la exposición de 3 reconocidos profesionales tusanes. Corresponde empezar presentando al distinguido doctor Luis Pun Chong, doctor en Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de la Amazonía, miembro de la Sociedad Europea y de la Sociedad Peruana para el Estudio de la Obesidad, miembro de la Liga Médico-Rum Homeopática Internacional con sede en Suiza, fundador y director de la Sociedad Peruana de Medicina Homeopática y director del albergue Inspira. Esta noche el doctor Pun nos hablará de lo básico, de lo complejo de la medicina tradicional china. Recibámoslo con un fuertísimo aplauso. Gracias. Buenas noches con todos. Es un honor para nosotros 3 y para la Asociación de Qigong del Perú estar con ustedes esta noche. Yo voy a hablarles sobre la introducción de lo básico, de lo complejo que es esta medicina. En medicina china nosotros tenemos básicamente 5 elementos que nos ayudan. Uno es la dieta, el otro es la acupuntura, de lo que nos va a hablar Rafael, el otro es la meditación y los ejercicios estáticos y los ejercicios dinámicos como los que acabamos de ver. Y todos estos parecen diferentes cosas, diferentes aspectos, pero realmente todos tienen una misma teoría. En los principios básicos tenemos un montón de elementos, un montón de fundamentos dentro de los principios básicos de la medicina china. Están los que conocemos todos como el yin y el yang,
están los 5 elementos, están los 5 estaciones, no son 4 como lo solemos hablar en medicina occidental o en la cultura occidental. Tenemos 5 sabores, tenemos luego aspectos como los 12 órganos, el diagnóstico por la lengua, los 8 cuadros clínicos, el ciclo Shen, el ciclo Ke, los meridianos, el Chi, de lo que hemos estado viendo ahora con el Qigong, ¿sí? Entonces empezaremos hablando de uno de los básicos, que es el Yin y el Yang. Cuando nosotros hablamos del Yin y el Yang, hablamos de 2 energías opuestas, pero son dependientes una de la otra. Por eso la figura en forma de círculo y en esta especie de pececitos que se van uniendo uno al otro, pero no como una línea recta, sino como una introducción dentro del uno al otro. Tanta la introducción que finalmente hay como un ojito negro y un ojito blanco dentro de esa mitad. Esto quiere decir que hay una interacción finalmente de los opuestos y que no puede existir uno si no está el otro. Es decir, no hay blanco si no hay negro, no hay frío si no hay calor. Y lo que nosotros tenemos entonces son energías opuestas, pero dependientes una de la otra. Cuando hablamos de los occidentales, de la medicina occidental, de la medicina que viene de Grecia, de Roma, tenemos siempre pensando esto: el círculo es un círculo y no un cuadrado. Ese es el pensamiento occidental. Pero en el pensamiento oriental, la que tenemos a nuestra chinita, el círculo contiene un cuadrado y no es solamente una diferenciación de círculo y cuadrado, sino que uno está contenido en el otro y viceversa. Y entonces tenemos esto, el yin y el yang, dibujado magníficamente por una montaña donde una parte está iluminada, que es la parte yang, y la otra parte es la parte oscura, que es el yin. Entonces nosotros tenemos acá nuestra montañita, tenemos el sol ilumina la mitad de esta montaña y la otra mitad está oscurecida. Entonces el yin es el lado oscuro de la montaña, mientras que el yang es el lado iluminado de la montaña. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya podemos sacar las características y por lo tanto los síntomas de algunas enfermedades. Entonces, todo lo que es yin será oscuro, frío, quieto, pasivo, calmo. Y todo lo que es yang es al contrario, implica calor, implica luz, implica movimiento. Y entonces, todo tiene una existencia física porque todo manifiesta las cualidades del yin y del yang. Todo lo que existe tiene una cualidad yin o una cualidad yang en mayor o en menor proporción. Por ejemplo, a nivel del estómago, nosotros podemos decir que es un órgano yang. ¿Por qué? Porque el estómago implica movimiento, implica desplace. Es una especie de cavidad hueca, pero que implica un desplazamiento, un movimiento. Y como es movimiento, entonces decimos que se trata de un yang. Pero además implica una función de almacenamiento, de quietud. Y eso es una condición yin. Entonces tenemos que el estómago, a pesar de ser más yang, también tiene una cualidad yin. Igualito sucede, por ejemplo, con el hígado, porque el hígado es un órgano sólido, es un órgano compacto, entonces pensamos que es yin. Pero como implica movimientos del chi, también podemos decir que tiene una cualidad yang. Y entonces así se mueve el yin y el yang. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del agua, el agua puede ser
cuando estamos hablando del vapor, un yang. Y cuando hablamos de su forma sólida como el hielo, es yin. Y entonces, tanto en el vapor de agua como en el hielo, se puede evaluar moléculas que ya sabemos tienen electrones, tienen protones, tienen neutrones. Entonces, los protones y neutrones son partículas yin, mientras que los electrones que tienen esos movimientos son las partículas yang. Entonces podemos encontrar la teoría del yin y del yang incluso en medicina cuántica, que es una de las cosas que a mí me encantan. Y tenemos acá que la parte frontal del cuerpo, el pecho, el tórax, es yin, mientras que la parte de la espalda es yang. La parte superior del pecho es yang, mientras que la parte inferior es yin. Y entonces así se van complementando todas estas cosas hasta que encontramos un equilibrio perfecto entre yin y yang. Yin y yang, equilibrio perfecto, salud estupenda, pero cuando hay desequilibrios, que puede ser mucho yin, o puede ser mucho yang, o puede ser poquito yin, o evidentemente poquito yang. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un juego de equilibrar ese yin y yang y volver a tener este estado, para tener el estado de salud. Cuando nosotros tenemos fiebre, la fiebre es un estado yang. Pero es un estado yang por el calor, pero es un estado yang relativo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos observadores, tenemos una primera manifestación que es yin, que son los escalofríos. Entonces tengo primero escalofríos, que es yin, y luego hago mi cualidad yang, que es la fiebre en sí. Muy bien, entonces para saber si todos estamos en la misma onda, les voy a hacer una especie de preguntitas. ¿Qué será? ¿Yin o yang? Una clase alborotada es evidentemente yang. Y para solucionarlo, lo único que hay que hacer es que alguien ponga orden. Y eso sería la cualidad yin. ¿Estamos de acuerdo? Un auto estacionado es yin. Y para hacerlo yang, lo que hay que hacer es encenderlo. ¿Estamos bien, Un rompecabezas incompleto es yin. Y lo que tendríamos que hacer es completarlo. Un dolor de cabeza insoportable es yang. Correcto. Y lo que hay que hacer es tratar de controlar ese dolor. Una persona jugando golf es yang. Y en el descanso, en el famoso hoyo 19, es yin. Un helado es yin, correcto, es frío, ¿no es cierto? Y ahora empezamos, diarrea. Es yang, es correcto, sí. Un payaso no es. Es un político pronunciando un discurso. Es yang. Cuando es así todo emocional, es muy yang. Un libro es yin. ¿Y cuándo es yang el libro? Cuando lo leemos, pues es cierto. ¿Y esto? Su pensamiento en este momento. ¿Cómo está su pensamiento en este momento? Eso cada uno tiene su propia respuesta. Por ejemplo, ya he visto un par de acá que están dormidos, están en yin completo. Eso es lo que hay que entender del yin y el yang. La lucidez, la luz, el movimiento, el calor, eso es yang. Y lo contrario es yin. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora hablemos del otro aspecto fundamental en medicina china, que es el qi.
se escribe así, con QI se pronuncia chi. En japonés se le dice ki, por eso es que ahí viene la palabra aikido. ¿Sí? Muy bien, entonces el chi realmente se refiere a la energía que fluye. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es el chi realmente? Es lo que se llama el aliento, el soplo, el vapor. Cuando hablaban en la Biblia se habla del soplo de vida, estamos hablando del chi como soplo. Y entonces se usa para designar fenómenos meteorológicos y se usa para designar los movimientos de los fluidos del cuerpo. Entonces, lo que tenemos nosotros es esto, es un chi en constante movimiento, es una energía en movimiento. Y presten atención a los colores porque de eso se trata la siguiente parte. Entonces, el elemento debe ser sutil, debe ser movible, debe haber un movimiento y debe ser energético a pesar de ser sutil. Y las curaciones también se deben hacer así. Una curación debe ser sutil, no puede ser una curación brusca, tenemos que hacer una curación sutil. Este chi circula por todas las cosas dándole vida y actividad. Aún en los peores momentos de nuestra existencia, aún antes de morir, la energía vital trata de hacer que nuestro cuerpo se cure, aún en las peores condiciones. Evidentemente va a llegar un momento en que ya no lo vamos a poder hacer y ahí viene la muerte, ¿no? Es de todas maneras inmaterial, no lo podemos tocar, pero es esencial para la vida, para las emociones y para nuestra mente, para nuestro espíritu. Entonces, tenemos una energía física, una energía psicológica y una energía espiritual. Para los que hacemos homeopatía, el humano tiene 3 condiciones: cuerpo, mente y espíritu. Y lo que hay que tratar de hacer es mantener el equilibrio de esas 3 partes para decir que una persona es relativamente sana. Y entonces tenemos una parte que es materia y la otra que no es materia. Y lo que hay es un flujo constante entre lo material y lo no material. Eso es a veces complicado de entender, pero es totalmente cierto. No es verdad que la materia cura la materia. Lo que uno debe entender es que la materia se cura con lo inmaterial. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, en mi práctica, yo tengo la suerte de pertenecer a la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad y a la Sociedad Peruana de Estudio de Obesidad, y cuando uno dice, quiero bajar de peso, no es la dieta la solución, no es la cirugía la solución, no es lo material la solución, no es la materia, es lo inmaterial la solución, es cambiar la personalidad. Entonces tú vas a ver siempre ese flujo entre la materia y lo no material. Entonces, ¿es cierto que hay varios tipos de chi? Sí y no. Porque es verdad que son varias formas de chi, pero todos terminan siendo una sola forma. Entonces, en realidad todos son el mismo chi expresado de formas diferentes. Entonces, hay una interacción entre el chi y las fuerzas de la naturaleza. La noche, la luna, el sol, el día y la noche. Esto se le llama el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es un reloj interno que nosotros tenemos. Ese reloj interno hace que nos demos cuenta cuándo es de día, cuándo es de noche,
cuándo dormimos, cuándo comemos, cuándo hacemos esto o cuándo hacemos el otro. Esto se le llama el ciclo circadiano. Ese ciclo circadiano se estudió cuando se dieron cuenta, por ejemplo, que los pilotos de avión o las azafatas del avión cambiaban, las mujeres cambiaban sus reglas porque pasaban de un horario a otro y cambiaban su forma de comer. Entonces se estudió las hormonas y todas las enzimas que dependían de estos cambios y se dieron cuenta que había este ciclo circadiano. Este ciclo circadiano en el cual hay diferentes sustancias que aparecen durante el día. Entonces la melatonina es una de ellas, la testosterona es otra de ellas, y eso es lo que nos da el sueño, lo que nos despierta y todo lo demás. Esto es el ciclo circadiano que tiene que ver con los movimientos del chi. Entonces, nosotros somos susceptibles a agentes patógenos del exterior que nos pueden afectar, como alguna bacteria, por ejemplo, o algún estrés, o esto. Somos al calor, al frío, al viento, a la sequedad, a la humedad, que son estos 5 factores los que terminan siendo los patógenos para nosotros. Y entonces la principal causa de enfermedad es el bloqueo del chi. Cuando se bloquea el chi, tenemos enfermedad. Cuando el chi no circula de manera adecuada por los canales energéticos, vamos a tener enfermedad. Y entonces de eso seguramente nos van a hablar luego, de los meridianos, y de que cada uno de esos está asociado a un órgano importante. Y entonces acá nosotros tenemos el primer chi que se llama el chi original, que si ustedes ven acá está en los riñones. Se encuentra entonces el primer chi en los riñones. Y es una energía que se hereda de los papás y nos acompaña durante nuestro crecimiento. El segundo chi se llama el chi aglutinador o el chi de reunión, el que junta. Y como vemos en la figura está a la altura del pecho. Entonces se llama también el chi del pecho. Y este chi viene del original, del chi del riñón. Y se combina con la energía que respiramos del aire. Nosotros tomamos aire, también tomamos alimentos, son energía. Y entonces se combina este chi original con el aire y la energía de los alimentos y forman la energía del chi aglutinador. Y este chi aglutinador es sensible a problemas emocionales. Por eso mucha gente cuando tiene emociones siente que es una cuestión en el pecho. Luego tenemos el otro chi, que es el chi normal, que también se le llama el chi verdadero. Este chi verdadero circula por todo el cuerpo. Este es el que circula. Para su formación, para la formación de este chi verdadero, se necesita el chi original, el de los riñones, y el chi del pecho. Y el chi actúa según la característica del órgano. Si estamos hablando de los pulmones, actuará de una forma, si hablamos de los riñones, de otra, del hígado y así. Entonces se le llama también el chi de los órganos. El siguiente chi es una derivación del chi anterior, que es el chi nutritivo, que viene a partir del chi verdadero. Como ustedes ven, se divide en 2, chi nutritivo y chi defensivo. Este chi nutritivo es una de las formas que adopta el chi verdadero o Zhen Chi. Y es esencial para la nutrición del organismo, tiene que ver con la cuestión nutricional. Este es el chi que se activa con las agujas de acupuntura.
Luego tenemos el chi defensivo, que es la segunda forma en la que adopta el chi verdadero, chi nutritivo y chi defensivo. Este chi defensivo actúa diferente de día que de noche. Entonces, de día circula por todo el cuerpo y nos protege de todos los factores externos. Y de noche circula por los órganos yin del cuerpo y es una energía de rápida circulación y de activación fácil. Entonces, ¿cuáles son las funciones del chi? Uno es activar y mover el cuerpo. Puede ser ascendiendo, descendiendo, entrando o saliendo. 2, calentar el cuerpo es la otra función del chi. 3, protección del cuerpo. El chi protector o el chi de defensa es el encargado de proteger el cuerpo contra factores externos, como el calor, el frío o la humedad. Transformar el cuerpo es otra de las funciones del chi, que tiene que ver con la nutrición. Y entonces vienen los 8 cuadros clínicos. Y estos 8 cuadros clínicos vienen por 4 series, que no voy a entrar más que a nombrarlas, porque tienen que ver con el yin y el yang, el frío y el calor, la suficiencia y el exceso, lo superficial y lo interno. Son estas 4 series y en las combinaciones salen 8 cuadros clínicos. Pero todo se basa, como se dan cuenta, en yin y en yang, porque todo es lo contrario, ¿no es cierto? El siguiente aspecto que tendríamos que tener claro es el de los 5 elementos. Es otro de los fundamentos en medicina china y ahí están los 5 elementos: fuego, tierra, metal, agua y madera. Y estos elementos se relacionan entre ellos dando una secuencia. Entonces, ustedes ven que la madera origina el fuego y así vamos haciendo. El fuego se transforma hace que haya una transformación en cenizas, luego hay metal, luego hay agua. Esto de aquí se le llama el ciclo generador. ¿Por qué? Porque uno genera al otro, uno produce al otro. Pero a la vez, el fuego o el agua controla el fuego. Entonces, se le llama a estas relaciones que ustedes ven aquí los ciclos controladores. Entonces tenemos los 5 elementos: fuego, tierra, metal, agua y madera, que uno genera al otro, pero que a la vez se van controlando unos a los otros. Eso es importante porque finalmente nosotros tenemos que tener claro que así como en la planta, en el humano también ocurre. La semilla es el yin, el crecimiento de la planta es yang y la muerte en la tierra de la plantita es yin otra vez. Y así vamos circulando siempre. Y entonces tenemos aquí los mismos 5 elementos y como ven ustedes, el fuego produce sequedad, tiene que ver con calor, con ascensión, con movimiento. La tierra con productividad, el metal con dureza o protección, el agua con humedad y con descenso, el agua va hacia abajo, y la madera con crecimiento, con enraizamiento. Y eso lo vamos a ver porque es importante, si es que a alguno le interesa esto. A esto sí me puedo quedar un segundo aquí, no les voy a hablar nada, pero sí le pueden tomar fotos si a alguno le interesa. ¿Por qué? Porque acá se habla de los 5 elementos. Acá se hablan de las estaciones, como les decía, son 5. Hay una que se llama final del verano. Luego está la dirección, y aquí hay un centro, que es la tierra. Están los climas que afectan a estos elementos. Están los colores que tienen que ver. Están los sabores. Están el olor. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una lesión de gangrena, nosotros vamos a oler esa lesión y va a ser un olor
podrido, cadavérico, es un olor que va a tener que ver con estas cosas y también con esas soluciones. Luego esta es la continuación, igual, madera, agua, los órganos que tienen que ver con el yin, los órganos que tienen que ver con el yang, los orificios, el tejido, la emoción que tiene que ver con cada uno de estos, y la voz. ¿Cómo es la voz? Es grito, es risa, es canto, es llanto, es gemido. Esto es importante porque ahí van a poder ver cómo es la personalidad de cada uno de estos elementos. Entonces, si nosotros queremos saber si somos tierra, lo primero que hay que saber es que la tierra es el centro de todo. Entonces, la tierra es el elemento en el cual giran los demás. Entonces, si yo soy elemento tierra, la gente va a circular alrededor mío, yo me voy a preocupar por toda esta gente. Entonces, el que es elemento tierra es el preocupado por los demás. Si alguno de ustedes es así, ya sabe que es tierra. Entonces, el estómago y el vaso están en el centro del cuerpo y es ahí donde se va a afectar esta persona. Todos los alimentos se van a procesar en el centro, en el estómago. Los alimentos y bebidas que consumimos son procesados por el estómago, no por el centro. Tiene que ver con la abundancia, con la generosidad. Entonces esta persona es generosa, pero se hace cargo de los problemas de los demás. Y al hacerse cargo de los problemas de los demás, a veces se hace cargo en exceso y ahí es donde viene el detrimento de su salud. Se cuartea pues esa tierra. Y entonces el elemento tierra se daña por ese exceso de generosidad. Luego acá tenemos las palabras clave que tienen que ver con el elemento tierra. Es una persona que tiene que ver con la solidaridad, es obsesivo, es preocupado, es opresivo y tiene mucho cansancio, el tono muscular es bajo, hay flacidez, tiene piel pálida, las venas son con varices, tiene trastornos alimentarios, tiene infecciones por hongos. Cuando nosotros tenemos pacientes así, pensamos que en un elemento tierra. Los alimentos que uno tiene que evitar, los azúcares procesados, los edulcorantes artificiales, las frutas tropicales como plátanos y mangos, muchos jugos. Ahora ya no se estila tomar tanto jugo por un tema nutricional. Recomendaciones: el desayuno es la comida más importante. No quiere decir que hay que comer un montón, sino lo que quiere decir es que hay que usar alimentos energéticos. Cuando uno piensa que es metal, lo que hay que pensar con el metal es en el escudo, en la protección. Tiene que ver con la piel, tiene que ver con el pulmón, tiene que ver con los intestinos. Entonces, su dureza y claridad, recuerden, una piedra preciosa es clara, transparente, bonita, ¿no? Es un metal. Pueden ser útiles o pueden ser dañinos. Cuando es extremadamente rígido, va a ser dañino, ¿sí? Entonces, posee cualidades de belleza, como la claridad de un metal, o la crueldad cuando estamos hablando de una dureza, ¿no? Entonces, puede ser como un paisaje que es precioso, pero también puede ser un paisaje inhóspito, frío y aislado. Entonces podemos tener esos dos polos. Sus órganos, como les decía hace un rato, tienen que ver con pulmones, intestino grueso y la piel, que son órganos de eliminación, ¿no? La piel es nuestro órgano de protección que limita el externo del interno, ¿sí? Nosotros tenemos la protección de la piel que nos diferencia lo externo de lo interno. Y la gente tiene la costumbre de dividir su cuerpo en dos, de la piel para afuera y de la piel para adentro.
Entonces, de la piel para afuera, la gente cuida su cuerpo muchísimo. Entonces usa jabones y usa colonias y se pone ropa bonita y se pone aretes y se pone todo, se va al pedicurista, hace todo muy bonito de la piel para afuera. Pero de la piel para adentro lo tratamos como si fuera de esclavo, ¿eh? Nos llenamos de tabaco, de grasa, de alcohol, de resentimiento, de odio. Entonces el mismo cuerpo sufre dos cosas diferentes. De un lado lo queremos cuidar un montón y del lado para adentro, pues nada. Entonces hay que cuidar el cuerpo tanto de la piel para afuera como de la piel para adentro. ¿Sí? Entonces, una de las funciones del metal es la defensa. La aflicción daña los pulmones y los deja como hojas marchitas, dice. Entonces el metal corresponde a la conducta correcta, a lo ético, a lo moral. Corresponde a lo protocolo, corresponde a la virtud y responde frente a injusticias. Entonces, esto es lo que tenemos acá como metal, las afinidades, ya les dije, pulmones, intestino, piel, las palabras claves, la propensión a resfriados, a las alergias, a tener problemas de piel, los alimentos recomendados que tienen que ver con cereales, raíces, peras, especies fuertes, los alimentos a evitar como carnes, ahumados o productos lácteos en exceso, ¿no? Y lo que se debe hacer siempre, ejercicio, ¿no? Cuando uno piensa que es agua, es el único elemento, el agua, que es o totalmente presente o totalmente ausente. Y entonces adopta la forma del recipiente que lo contiene, eso es lógico. Es el elemento oculto de las cosas vivas y los órganos agua, también lógicos, son los riñones y la vejiga, que es donde hay la mayor afectación de estos órganos. Entonces, el agua tiene que ver con el crecimiento que tiene lugar en las entrañas de la tierra, responde a la fertilidad y el desarrollo, tiene que ver con los temas genéticos, porque estamos hablando de fertilidad y desarrollo. Los que tienen la personalidad agua pueden verse aislados, tienen ansiedad o miedo por el futuro. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de reacciones de ansiedad por el futuro, podemos pensar que tenemos un componente agua. Y acá tenemos lo mismo, las afinidades, las palabras claves que tienen que ver con fuerza de voluntad, con desarrollo, con miedo. Tenemos que ver esto, que la propensión a dolores de espalda, problemas de vejiga, problemas de huesos, alimentos a evitar, los alimentos fríos y la sal. Y las recomendaciones: fortalecer rodilla y espalda, una vida amorosa moderada y beber líquidos de manera moderada. ¿Qué pasa si soy madera? Tiene que ver con el movimiento, con el dinamismo, con los comienzos. Entonces, ¿por qué los comienzos? Por los nuevos brotes de primavera que emergen en la tierra. Posee energía de expansión, de crecimiento. Lo malo es que ese crecimiento puede ir en su contra. ¿Por qué? Porque la madera debería, así como el metal, ser flexible. Y entonces el desequilibrio en madera origina rigidez que puede generar violencia. Y estas son el cuadro para que entendamos todo, ¿no? Movimiento, dinamismo, propensión a cambios de ánimo, depresión, problemas menstruales, alcoholismo, insomnio, conducta violenta. Estos son los alimentos recomendados, ¿no? Los alimentos a evitar y las recomendaciones que uno tiene que tener, ¿no? Ejercicios usualmente, ¿no? Entonces, cuando tienes equilibrio, esta energía va a fluir. Cuando hay desequilibrio, lo que vamos a tener es agresión. Entonces, si por aquí hay una violenta, ya saben que probablemente son madera. Muy bien, y este de seré fuego simboliza la naturaleza divina de la experiencia humana.
tiene que ver con la alegría, con la luz, con el calor. Ahora me van a decir que todos son fuego acá, ¿no? Entonces, el fuego penetra en las sombras, disipa la oscuridad, tiene que ver con que el fuego eleva a las personas. Una persona que es fuego es un motivador innato, o sea, nació motivador. Son líderes natos, inspiran a quienes los rodean y entonces los demás los siguen con lealtad, con devoción. Eso que tú dices algo y todos te siguen, ese es de todas maneras fuego. Pero ¿qué sucede? Son capaces de articular sus sentimientos, les gusta hablar pues un montón, tipo algunos políticos, y el fuego puede apagarse si no se mantiene adecuadamente, y ahí es donde viene el trastorno. Los aspectos emocionales del corazón son sensibles y lo que vamos a tener es el problema, que va a llegar el momento en que necesita tanto aplauso, tanta compañía, que necesita el contacto social y sin ese contacto social el hombre nulo. Y entonces esto lo puede llevar a la hiperactividad mental. Empieza a pensar, se empieza a rayar, ¿no? Empieza a decir, ¿y por qué no me contesta el chat? Entonces se dice que el corazón alberga el Shen, que tiene que ver con la conciencia individual, que tiene que ver con el tema moral que nosotros hacemos. Entonces nosotros necesitamos descanso y tranquilidad de esta hiperactividad. Si no logramos eso, vamos a estar en problemas. Por ahí alguien levantó la mano diciendo, yo soy fuego. ¿Oh? Nadie te está viendo, ¿oh? Perdón, nadie te está viendo. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos un desequilibrio del fuego, tenemos esto: desasosiego, desesperanza, ansiedad, insomnio. Entonces, ese que no puede dormir. Acá te decía fuego, ¿eh? Puse madera, qué mal. Ya. Y entonces, acá tenemos este cuadrito: afinidades, corazón, verano, sabor y todo lo demás. Palabras que tienen que ver con felicidad, con amor, con alegría, pero también con manía, con indulgencia, con control. ¿Sí? Alimentos recomendados: pescados grasosos, ¿no? Tipo atún, tipo bonito, tipo trucha, tipo salmón, ¿no? Alimentos a evitar: comidas picantes, café y azúcar. Y lo que debe uno hacer son actividades relajantes. ¿Sí? Ya para terminar, los 5 sabores que tienen que ver con los 5 elementos. Entonces el fuego tiene que ver con lo amargo, no con lo dulce. La tierra tiene que ver con lo dulce. Lo picante con el metal, el salado con el agua y lo ácido con la madera. Y entonces tenemos que cada elemento tiene un sabor especial. Y nosotros, cuando tenemos un problema, no sé si a ustedes les sucede, se inclinan por un sabor. ¿Sí? Necesito algo dulce. Ya por ahí ya veo que alguien me está sintiendo, no la señalo, pero ahí está el punto rojo en su frente. Ante un desequilibrio, las personas tienen un antojo de sabor. A alguien le apetece lo dulce, o a alguien le apetece lo salado, o alguien quiere tomar más agua o más alcohol de lo que debería, y así. O incluso hay gente que le provoca algo amargo, ¿no? Algo como un cigarrillo, por ejemplo, ¿no? O algo ácido, ¿sí? Te provocan cosas. Entonces, por ejemplo, la persona tierra se va a inclinar por lo dulce. Una pequeña cantidad de aroma natural de cada alimento estimulará y fortalecerá el órgano asociado. Y es por esa razón que funciona la aromaterapia. ¿Me dejo entender? Había uno de estos tratamientos famosos para el cáncer en el cual ponían una mesa con comida cruda y la persona iba y olía, y solo por el olor que veía qué cosa quería comer. El tipo no veía el alimento, solamente olía y decía, me provoca esto. Y entonces
Se hicieron estudios, lamentablemente no llegaron a un buen fin, pero se trataba de hacer eso. Entonces, el elemento tierra se inclina por lo dulce es yang, y tiene que ver con el cambio. Entonces, normalmente estas personas tienen que ver con energía ascendente, con energía descendente, que se enfría, que sube, que baja, tiene que ver con cambios. Entonces, lo bueno de esto es que humedece la sequedad, es decir, lo que está seco lo humedece. Pero lo malo es que produce mucha humedad. Entonces no podemos irnos al exceso. ¿Me dejo entender? Entonces, lo bueno construye tejido, lo malo es que crea grasa, pues el exceso de dulce, ¿no? Y acá tenemos algunos alimentos que pueden contener lo dulce. Luego el metal tiene que ver con lo picante, y lo picante también es yang. Afín al otoño, es energía ascendente y hacia afuera. Estimula la circulación, facilita la digestión, reduce la sudoración, esas son las características de lo picante. Distribuye alrededor del cuerpo, sobre todo calor, por eso cuando uno come siente calorcito, cuando uno come picante, distribuye, lo cual es bueno, pero lo malo es que dispersa, se va dispersando por todo la energía, y eso es malo. Estos son algunos elementos, jengibre, cebolla, etc. Luego lo salado tiene que ver con el yin, su energía es descendente y hacia adentro, regula los fluidos, lo bueno como el agua se entiende suaviza, pero también endurece. Tiene que ver esto los alimentos, algas, ajos, moluscos, salsa de soya, y la madera, que es lo ácido, que es lo que me decía mi prima Claudia, que ella le provoca lo ácido, que es yin, y entonces tiene que ver con la consolidación, y lo malo es que hay una especie de tensión, y esto es lo que la gente con que requiere ácido come. Luego tenemos lo amargo, que es el fuego. Tienen que ver con la humedad, lo malo es que causa sequedad, y estos son los alimentos amargos. Y eso es todo. Lamento haber sido un poco largo, pero creo que era básico tener esto para poder entender la medicina china. Gracias a todos. Bueno, ¿les gustó la exposición del doctor? Interesantísimo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver una presentación que se llama Wu Qin Si, que es el juego de los 5 animales. Y precisamente en esta rutina se hace la estimulación de 5 órganos principales. Vamos a ver en el primer juego de movimientos, que se caracteriza con los movimientos del tigre, que estimulan los meridianos del hígado. En el segundo juego es el ciervo, que estimula la energía Qin, que se almacena, como dijo el doctor, ¿en dónde? En los riñones, exactamente. En el tercer juego de elementos, en el tercer juego de movimientos, se estimula el estómago y el vaso, y está caracterizado por los movimientos del oso. En el cuarto juego de movimientos está caracterizado, ¿qué animal es? El mono, y el mono tiene que ver con la alegría y precisamente con el corazón. Y en el último movimiento van a apreciar el movimiento de las aves, que tiene que ver con los pulmones. Entonces vamos a invitarlos a todos ustedes también para que se puedan poner de pie y ahí en su sitio puedan hacer un poco de Qigong para la salud. Hay 3 elementos básicos que hay que hacer. Tiao Shen, relajar el cuerpo, relajar los movimientos. Tiao Xi, una respiración suave y natural.
tiao xin, relajar la mente y las emociones. ¿Sí? Entonces recibimos con un aplauso al grupo del Centro de la Amistad Peruano-China, que nos va a hacer la demostración de Wu Qin Si, el juego de los 5 animales. 健身气功五禽戏。